Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de videos. Esperamos que los cortos anteriores hayan sido de mucha edificación para tu vida. Estamos en el tema pasiones juveniles y en esta hora veremos una tristeza que produce gozo. Quédate y aprendamos acerca de ello. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. En esta iglesia se habían dado ciertas anomalías donde habían pecados de inmoralidad, también habían envidias, pleitos, todas esas pasiones que anteriormente hemos estado hablando. Pero también el apóstol Pablo les exalta en algo, y es por eso que le está diciendo que esa tristeza no había sido para su perdición, sino para su restauración, porque se habían arrepentido, por lo cual el apóstol Pablo también nos exalta por esa actitud. Por eso, hablar de una tristeza que produce gozo, tenemos que hablar de una pasión por la pureza. Esta pasión por la pureza es mantenernos íntegros. Sí, ser completos, en otras palabras. Y sentirnos completos no está en nosotros mismos. El sentirnos o estar completos es cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Esa pieza fundamental en nosotros no son las cosas de este mundo ni otra persona, sino Cristo mismo. Por lo cual el apóstol Pablo también aconseja a los hermanos de Corintio y le dice: porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Por eso es que el apóstol Pablo les estaba dando esas felicitaciones, porque se habían arrepentido de aquellas pasiones que estaban en medio de la congregación. Sin embargo, quizá nosotros podamos decir: yo no puedo cambiar. Y está en lo cierto, no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos una ayuda sobrehumana, sobrenatural. Y esa ayuda proviene de Dios mismo. Por eso es que ese Dios Trino actúa en nosotros a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos agradarle. Por eso es que cuando nosotros queremos agradar a Dios, solo debemos someternos a Dios mismo. La Biblia nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero también anteriormente en ese mismo versículo de Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios. Si nosotros queremos resistir a las tentaciones, al mismo Satanás y a todas nuestras pasiones, nosotros debemos someternos a Dios por completo. Cuando Pablo se da cuenta del arrepentimiento de la iglesia de Corintios, les exalta por su disposición por quererse purificar y de su arrepentimiento. Y esto es lo que debe haber en nosotros. Quizás nosotros podamos decir: ¿de qué me debo de arrepentir? Yo ya reconocí a Cristo Jesús en mi corazón, yo voy a una iglesia, incluso sirvo dentro de ella. Pero no es muy bien cierto que muchas veces están esas pasiones en nosotros, pasiones que nos avergüenzan, cuestiones de inmoralidad, pensamientos oscuros, donde si otras personas se dicen cuenta de lo que nosotros pensamos, nos avergonzaríamos grandemente. Pero déjame decirte algo. La Biblia también nos dice algo muy maravilloso, hablando el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, que Él también se compadece de nosotros, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero si le confesamos esos pecados, si nos arrepentimos de ellos. Por eso es que si nosotros queremos llegar a tal pureza, debemos reconocer todas estas cosas en nuestra vida y arrepentirnos. Algo más que el apóstol Pablo resalta a la iglesia de Corintio por su pasión por la pureza, por haberse vindicado de lo que habían hecho anteriormente, ya que solícitamente actuaron para su purificación y se arrepintieron. Él les llega a decir: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: Dios ha puesto este sentir en ustedes. Han sido contristados por Dios y no por nosotros.
Cuando nosotros miramos, hay una gran diferencia en ser contristado por Dios, una tristeza que produce un pesar en nosotros para arrepentimiento, para cambio. Pero también hay otra tristeza que en vez de producir cambios en nosotros, a veces produce un capricho. Pero esto no es obra de Dios, a veces es obra de los hombres. Por lo cual nosotros debemos ser contristados por Dios y decirle: Dios, ayúdame en estas áreas donde mis pasiones bajan, me quieren dominar, donde mis instintos me controlan. Allí, Señor, quiero que tu Espíritu tome mi vida y tome mi corazón, que a veces es tan bohemio, tan impetuoso y muchas veces no quiere obedecer a tus mandamientos. Si reconocemos esto, el Señor va a venir a nuestra ayuda. Dios siempre quiere que reconozcamos nuestras debilidades. Dios se acuerda de que somos necesitados de Él. Simplemente Él desea también que nos acerquemos y Él nos ayudará en eso. Quizá no sea algo que agrade a nuestro ser, a nuestra vida, el arrepentirnos, el reconocer nuestras debilidades. Pero todas esas pasiones que no provienen de Dios, que no son por Él, siempre nos alejarán de su persona, de su presencia, y no será nada beneficioso para nuestra alma, y nos veremos vacíos, sin frutos en nuestro ser interior, y nos veremos insatisfechos en todas las áreas de nuestra vida, aunque logremos ostentar cualquier cosa en este mundo. Podemos quizá alcanzar nuestros sueños, quizá poseer a la persona que más amamos, pero si Dios no está en nosotros, si el Señor no nos compunge en nuestros corazones, no nos sentiremos plenos ni satisfechos. Por lo cual nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude, y ese solo lo puede hacer el Señor Jesús. Por eso es que nosotros solo debemos confiar en la obra redentora de Cristo Jesús y decirle: Señor, ayúdame en mis debilidades, porque Él es quien nos ayuda en todo momento. Espero que haya sido de bendición todos estos videos y que podamos crecer en nuestra vida cristiana y en el conocimiento en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima.